Bien, hermanos, estamos reunidos acá nuevamente para poder estudiar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Así que, hermanos, vamos a continuar con esta serie que nosotros hemos denominado Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sean entrantes, permanecientes, salientes y o externos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros habíamos puesto, y siempre lo aclaramos, por qué habíamos puesto nosotros los falsos profetas en la Iglesia Adventista? Porque hay gente que se está introduciendo, hay gente que se levanta dentro de la iglesia y permanece, y hay gente que sale y se lleva a los discípulos y finalmente termina siendo externo y se terminan volviendo anti-iglesia y contra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso, hermanos, nosotros tratamos de estudiar con la palabra de Dios, tratando de razonar, de usar lógica acerca de las cosas que están pasando en estos tiempos, para que nosotros, hermanos, podamos discernir en estos tiempos de la apostasía omega y tener bien en claro que si tengo una duda, ahí no me escucho la clase que necesito y automáticamente quedo iluminado por el Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios ilumina toda palabra y la palabra nos enseña lo que nosotros vamos a estudiar. Queridos hermanos, se están levantando mucha gente, ¿sí? Falsos profetas, entrantes, permanecientes, salientes y finalmente externos. Y se están volviendo una plaga. ¿Por qué se están volviendo una plaga? Porque resulta de que la gente hoy en día prefiere tener visiones, sueños, impresiones, sensaciones, milagros, exorcismos, etc., cosas extraordinarias, que tomarse el trabajo ferviente de orar fervientemente, estudiar fervientemente, obedecer fervientemente y servir fervientemente a Dios. Entonces yo creo que la palabra de Dios nos trae de nuevo a las bases bíblicas de las sendas antiguas. Es decir, a que nosotros realmente estudiemos la palabra de Dios y veamos qué es lo que tiene para decir la Biblia y el espíritu de profecía, ¿sí? Entonces, hoy estudiamos la clase número 58 plus, repito, clase número 58 plus, que se llama Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y retomamos, ahora hermanos, para los que no entienden, retomamos ahora a los falsos milagros y ponemos: los milagros no son una prueba del favor de Dios. Te lo aclaro más al título de la clase número 58 plus. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No hicimos muchos milagros en tu nombre. Los milagros no son una prueba del favor de Dios. A ver si te va quedando claro en estas horas que estamos estudiando la Biblia. Los milagros no son una prueba del favor de Dios, porque hay mucha gente que cree que sí. Y ustedes los van a ver que andan como loquitos así diciendo: ¿pero no será que es de Dios? ¿Pero no será que es del Espíritu Santo? ¿Pero has visto lo que ha pasado? ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que ha acontecido? ¿Has visto lo que ha contado? Entonces, claro, el hermano que no conoce Biblia se lleva por lo que cuentan y no por lo que él estudia por sí mismo. Y el subtítulo de la clase son los falsos milagros de los adventistas engañados por sus falsas pretensiones místicas. Repito, subtítulo: los falsos milagros de adventistas engañados por sus falsas pretensiones místicas.
Entonces aquí volvemos a retomar el tema de los milagros. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahora es según el espíritu de profecía. Según el espíritu de profecía. Y si bien es cierto, tocamos cosas según el espíritu de profecía, no por eso dejamos de hacer la introducción con Biblia. Entonces, muchos místicos asustan a la gente, ¿sí?, diciendo, cuidado, porque puede ser de Dios, puede ser del Espíritu Santo, y no analizan, no prueban, no le hacen el análisis lineal, no analizan a la luz de las Escrituras si será o no será verdad lo que está diciendo. Pero hermanos, hoy vamos a hablar de terribles profecías bíblicas, y digo terribles profecías bíblicas, porque aunque nosotros ya las sabemos, nunca las hemos tomado en serio y tampoco nunca nos hemos dado cuenta de la gravedad que tienen. Pero ahora sí, ahora todo el mundo anda asustado con lo que pasa. Y van a pasar más cosas. Por eso es que ahora yo les quiero de antemano mostrar estas profecías para que cuando se cumplan no digan, uy, yo no sabía de esto, nadie me alertó, estoy confundido, no sé si será de Dios o será del diablo. No, hermanos, la Biblia es clara y ya, si con 58 clases no entendiste, no sé si lo vas a entender. Ahora, esta clase es para reforzar la anterior que nosotros hemos hecho, dejando en claro que los falsos profetas también hacen diferentes tipos de exorcismos. Los falsos profetas, aparte de profetizar, también hacen muchos milagros. Y lo vamos a ver en la Biblia. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, ¿sí? En Mateo capítulo 24, y ustedes van a ver falsos profetas que están predicando acerca del perfeccionismo bíblico, ¿sí? Que uno va a llegar a ser un Cristo en la tierra y no va a pecar. Y resulta que ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía se muestra un caso tal que haya acontecido alguna vez. Desde el vamos que esos ya son falsos profetas que pretenden ser un frontier, que pretenden ser un showman, ¿sí? Y encima interpretan mal. Como yo digo, si tú quieres ser querido, si quieres ser amado, si quieres ser famoso, está todo ok, pero al menos interpreta bien y enseña bien para que la fama que buscas y el reconocimiento que buscas, por lo menos sea correcto. Porque si no vas a sufrir, o sea, va a venir otro y te va a demostrar que estás equivocado. Siempre hay uno que te tiene de hijo. ¿Y por qué? Porque tú interpretaste como tú parecías que tenía que ser interpretado. Y te leíste 10 citas y sus contextos, pero resulta que había 500 citas y su contexto y tú no las leíste. En Mateo capítulo 24, hermanos, dice el versículo número 4 y 5. Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Noten que ahora estamos retomando de nuevo con los milagros, porque ya se empieza a entretejer todo. Ya llegamos a un momento en que se entretejen las profecías milagrosas, con los exorcismos milagrosos, con los sueños milagrosos y con los diferentes tipos de milagros grandes que van a suceder, ¿sí? Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5 dice: y respondiendo Jesús les dijo,
mirad que nadie os engañe. Entonces yo a ustedes, hermanos, yo a ustedes también les digo lo mismo. Mirad que nadie os engañe. Y sí, a los que me están escuchando y son mis críticos, bueno, yo sé que mis clases son largas, pero estoy tratando de sintetizarlas para ver si ustedes las escuchan. Pero aún así siguen siendo largas y no sé si la van a escuchar. Bueno, a ellos también les digo lo mismo que le dijo Jesús en Mateo 24:4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, esos de los que habla Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Venimos en tu nombre a profetizar en tu nombre. Venimos en tu nombre a exorcizar demonios en tu nombre. Y venimos en tu nombre a hacer muchos milagros en tu nombre. Está clarísimo el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 10 al 12. Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12. ¿Ustedes parecían que esto no era grave? Pues ya lo están viendo en su iglesia. Si en tu iglesia local todo es paz y seguridad, si todo es paz y seguridad, si todo lo que se predica es paz y seguridad, puedes llegar a la conclusión de que la sociedad de esa iglesia local ya está condenada. En Mateo capítulo 24 dice, hermanos, el versículo 10 al 12, y esto es lo grave. Por eso es que es una profecía grave. Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. ¿Por qué? Porque se combatirán como trigo y cizaña. Siempre se combatirán como trigo y cizaña. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque son trigo y cizaña. Versículo número 11, y aquí viene la parte importante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Repito el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ustedes dirán, bueno, pero Hugo, el profeta solamente profetiza. Y ya está. No, hermanos, el contexto te va a mostrar todo lo que puede hacer un profeta que se cree profeta, y el diablo le da poder porque es falso. Y es falso profeta porque no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, que está revelada en su ley. En el versículo número 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes serán esos engañados? Los que tienen miedo de levantarse contra él porque tienen miedo de recibir una sentencia de juicio. Entonces le tienen miedo y no se le levantan y no saben que hay un poderoso arsenal bíblico para destruirlos. Bueno, aquí ya estamos viendo, ¿sí?, de que se van a levantar muchos falsos profetas, y no tan solamente que se van a levantar, sino que con sus falsas profecías engañarán a muchos, no engañarán a pocos, engañarán a muchos. Por eso es que ustedes ven tantos adventistas engañados dentro de la iglesia
y por más que la iglesia adventista del séptimo día sea la única iglesia verdadera. Y ahora los versículos 12, ¿sí? Y 14, ¿sí? El versículo 12 leamos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Cómo? Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿No vemos acaso en muchas iglesias que todo es paz y seguridad y mucha emoción, mucho amor emocional, mucho amor sentimental, mucho amor sensual, mucho amor sexual, pero no el amor de principio que contiene estatutos y que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, que es el que vale? Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Bien, bien. Hasta ahí vamos viendo. Versículo 23 al 25. Hemos leído el versículo 14. Leamos el versículo 14 para que veamos cuando se predica mundialmente el Evangelio con la potencia de la lluvia tardía. En el versículo 14 se muestra el descenso ya de la potencia de la lluvia tardía y dice así: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles de Occidente nada más, no de Oriente, a todos los gentiles de Occidente, no de Oriente, ¿así dice? No, a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, o sea, el fin del tiempo de gracia. Entonces ahora viene y dice en el versículo 23 al 25, Mateo capítulo 24, versículo 23 al 25, dice lo siguiente: entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí está, no creáis, no creáis, no creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y noten por el contexto. Noten los que hacen los falsos cristos y los falsos profetas según el contexto. ¿Ustedes pensaban que solamente profetizan? No. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y esto es lo que a mí me asusta, hermanos. Y darán señales grandes. Y darán señales grandes. Y también prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25. He aquí os lo he dicho antes. Y aquí te doy la solución en los versículos siguientes de Mateo 24. Aquí está la solución. Versículo 44 al 51. Dice así: por tanto, también vosotros estad apercibidos o estad preparados, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé su alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir,
y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. De manera, hermanos, que la profecía bíblica está tan llena de fundamento bíblico que nos sigue, hermano, amonestando acerca de los falsos profetas, y que los falsos profetas harán grandes milagros y grandes prodigios. O sea, no tan solamente van a profetizar, sino que también van a realizar grandes milagros y prodigios. Algo que quizás muchos no entienden. Entonces, vamos al Evangelio paralelo, Marcos capítulo 13. Yo quiero que les quede en claro, Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, hermanos, dice lo siguiente. En Marcos capítulo 13, ¿sí? Marcos capítulo 13, versículo 4 al 6, dice así. Marcos capítulo 13, versículo 4 al 6. Y acá está. Marcos 13, 4 al 6 dice así. Versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas habrán de cumplirse? Versículos 5 y 6. Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. Yo me pregunto, ¿quiénes serán esos que serán engañados? Esos que nunca estudiaron la Biblia con fervor, que nunca oraron con fervor, que nunca obedecieron con fervor y que nunca sirvieron con fervor. ¿Se entiende? Marcos capítulo 13, versículo 11 al 14. Marcos capítulo 13, ¿sí? Versículo 11 al 14 dice lo siguiente. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo. ¿Por qué? Porque seguirá habiendo tribu y cizaña antes y después de la potencia del Espíritu Santo. Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y los matarán. Y los matarán para un tipo que había aquí, un sujeto que había aquí que decía que en el tiempo del fin no iba a haber mártires. La Biblia por todos lados dice que iba a haber mártires. Y lo precioso de los mártires es que cuando un cristiano se convierte en mártir y la gente se entera, muchos se convierten gracias al testimonio de ese mártir. Entonces ahora dice el versículo 13 y 14. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14. Empero, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 23 al 25. Presten atención. Marcos capítulo 13, versículo 23 al 25. ¿Qué pasa en Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, versículo 21 al 24. Marcos capítulo 13, ¿sí? Versículo 21 al 24. Así era el correcto. Dice así: entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o he aquí allí está, no le creáis. No le creáis. No le creáis. ¿Sí? Porque son raros. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos de todo tipo y falsos profetas de todo tipo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Los falsos cristos harán señales y los falsos profetas harán prodigios para engañar, si fuese posible o si se pudiese hacer, aún a los escogidos. ¿Y qué dice el versículo 23? Mas vosotros mirad, observad, velad. Os lo he dicho antes todo. Os lo he dicho antes todo. Y aquí viene la solución. Aquí está la solución, hermanos. Versículo 32 al 37. En el versículo 32 al 37 dice: empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. ¿Cómo dice? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al postrero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. Y ahora noten lo extraño del versículo 37, hermanos. Del versículo 37. Y las cosas que a vosotros digo, nosotros podríamos decir, esto le decía a los cristianos de la primera centuria por la destrucción de Jerusalén. No. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo. Velad. Velad. ¿Se entiende, hermanos? Velad. Entonces está dando una terrible profecía que habla del surgimiento de falsos profetas poderosos con el poder de Satanás y de falsos cristos poderosos con el poder de Satanás que harán señales y prodigios grandes. Y qué casualidad que vendrán en su nombre, como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Entonces, vamos a Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Lucas capítulo 21, versículos 7 y 8 dice así. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Versículo 8. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre,
porque vendrán muchos en mi nombre, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Lucas capítulo 21, versículos 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, 12 al 16. Lucas capítulo 21, versículo 12 al 16. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio, o sea, todavía hay tiempo de gracia. Y os será para testimonio, o sea que los hizo retroceder un poco hacia el momento de la ley dominical, la lluvia tardía, el revivimiento y la reforma y la predicación mundial del Evangelio. Versículo 14. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. ¿Sí? Y dice el versículo 16. Y aquí Lucas 24, 16 también es como que le da con un hacha, le da con un palo a esos cristianos que a mí me ha tocado debatir, que dicen que no va a haber ley dominical, que no va a haber persecución, que no va a haber cárceles, que no va a haber multa, que no va a haber mártires, etc. En el versículo 16 dice, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Lucas 24, 16. Y el otro día hablaba con un hermano de iglesia por teléfono y él me decía, sí, pero la iglesia ahora no está siendo perseguida. Y sí, claro que no, si no ha llegado el tiempo. Tiene que llegar el tiempo de cada evento profético. Y en Lucas capítulo 24, versículo 16 dice, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y da la solución, una solución hermosa que yo antes cuando era más chico les comentaba a mis alumnos que había una solución para estas cosas que vienen, porque no puede ser que estas cosas vengan y no haya solución. No, sí había una solución, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Versículo 34 al 38. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. Glotonería y embriaguez. Glotonería y embriaguez. Y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estábase en el monte que se llama de las Olivas. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Qué capacidad que tenía Jesucristo para profetizarnos el futuro y para mostrarnos que es un futuro complejo, complicado y pecaminoso, llenos de herejías doctrinales, llenos de herejías espirituales y llenos de herejías morales, ¿sí? Entonces,
Ahora viene una cita de la Biblia, hermanos, que se está cumpliendo hoy. Hoy yo estoy viendo este cumplimiento de esta cita bíblica, de estos textos bíblicos, lo estoy viendo, hermanos. Hay gente que me llama, gente que me comenta, gente que me consulta. Siempre estoy en consulta permanente, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 4. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 4. En 2 de Timoteo, ya les digo bien. 2 de Timoteo 4 es, hermano. 2 de Timoteo 4. ¿Ya lo han anotado? 2 de Timoteo 4. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4, dice lo siguiente, hermanos. Y dice así. Dice así. Que prediques la palabra, o sea, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, junto con el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es palabra de Dios. Pero acá resulta que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 4, dice algo interesante, y dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué preguntamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué preguntamos nosotros? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán o no querrán aguantar, eso quiere decir la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cómo dice el versículo 4? Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Esta profecía, estamos viendo el pleno cumplimiento de esto, hermanos, en muchas iglesias. Hay gente que escribe un sermón porque no sabe predicar y lo lee. Hay otros que juntan shorts y los pasan en un video. Hay otros que juntan reels y los pasan en un video. Hay otros que muestran un videíto cristiano y lo pasan en la hora del sermón. Yo pregunto, ¿no será que se está cumpliendo clarito el versículo 4? Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero te voy a explicar un poquito más el versículo 3 antes de redondear esta hora de estudio. Antes de redondear esta hora de estudio, te explico un poquito el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán o no querrán aguantar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque es pura. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros. Es verdad que va a haber muchos maestros. Se profetiza que van a ser tantos los maestros que se van a amontonar. Pero esos maestros que se amontonen, se
amonontarán, ¿sí? Se amonontarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, claro que van a enseñar, claro que van a ser maestros, claro que van a enseñar mucho, pero van a enseñar las doctrinas que tengan que ver con sus propias concupiscencias, deseos y lascivias carnales. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cada maestro que se levanta, ¿sí? Debemos tener cuidado, porque la profecía dice, se amontonarán maestros, y sí, van a enseñar mucho, pero conforme a sus concupiscencias. Conforme a sus concupiscencias. Conforme a sus concupiscencias. Conforme a los que a ellos les viene mejor para vivir una vida cómoda, profana, intemperante, sin conflictos, donde siempre haya paz y seguridad. Y los adventistas que son estudiosos saben que eso no puede ser así, porque hay una profecía que ya dice que iban a cambiar la sana doctrina porque no la pueden escuchar. No la pueden escuchar, hermanos. Y qué triste es ver, hermanos, que hay gente, ¿no? Hay gente, sí, que realmente prefiere milagros, prefiere profecías, prefiere sueños, prefiere exorcismos, antes que ponerse a estudiar. Entonces, vamos a sacar el libro más poderoso del mundo, Mensajes Selectos, tomo 2, el libro Anti-Herejías. ¿Cuál es el libro Anti-Herejías? Mensajes Selectos, tomo 2. Y vamos a leer la página 56 y 57. Mensajes Selectos, tomo 2, página 56, ¿sí? Y 57. Lo tienen, hermanos. Ustedes lean todo el capítulo, ¿sí? Yo solamente saqué las citas principales. Y dice así, hermanos. Dice así, primera cita, página 56. Encontraremos falsas pretensiones. ¿Cómo? Bueno, yo ya las encontré. Las encontré hace como más de 30 años. Las encontré y las sigo encontrando. Las sigo encontrando. Incluso hasta hace poco, hermanos, había un hermano que no es muy entero, ¿no? Pero con todo respeto lo digo. Y me contaba sus sueños como si él realmente creyese que Dios le hablaba. Y me contaba los sueños como si él creyese que yo le creía. Entonces noten, dice la página 56, encontraremos falsas pretensiones. Surgirán falsos profetas. Habrá sueños y visiones falsos. Y de paso esto les digo para los estudiosos de Tucumán, que son mis críticos, y que no les gusta estudiar mis clases porque dicen que son muy largas, son muy fundamentadas, y no lo quieren reconocer, y claro, zafan diciendo que se duerman. Pero no, estudien, aquí está. Encontraremos falsas pretensiones. Surgirán falsos profetas. Habrá sueños y visiones falsas, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. No permitáis
No permitáis que nada distraiga los pensamientos. Se representará y se presentará lo maravilloso y lo admirable. Mediante engaños satánicos y milagros maravillosos, se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. Leo la página, hermanos, otra cita de la página 56, ¿sí? Y 57. Leemos, hermanos, leemos. Subtítulo: Cuando el obrador de milagros desconoce la ley de Dios. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Sí, pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? Tampoco podemos confiar en las impresiones. ¿Cómo? Tampoco podemos confiar en las impresiones. La voz o el espíritu que diga a los hombres: no estás obligado a obedecer la ley de Dios, eres santo y no tienes pecados, mientras esa persona está pisoteando la ley divina, no es la voz de Jesús, porque Él declara: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Y Juan testifica: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Entonces, ¿cómo pueden considerarse estas manifestaciones de gran poder y estas admirables impresiones? Página 57, excepto sobre la base de que son dadas mediante la influencia de ese espíritu obrador de milagros que ha salido para engañar a todo el mundo e infatuar a la gente con poderosos engaños para que crean las mentiras. Él se complace cuando las gentes pretenden poseer gran poder espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Él se complace cuando las gentes pretenden poseer gran poder espiritual y al mismo tiempo se desentienden de la ley de Dios, porque mediante su desobediencia descarrían a otros, y Él puede utilizarlas como instrumentos eficaces en su obra. Signs of the Times, del 21 de julio de 1887. Sigo leyendo, hermanos. Nadie necesita ser engañado. Nadie necesita ser engañado. Cada uno de nosotros será tentado intensamente. Nuestra fe
será sometida a prueba hasta un grado máximo. Debemos tener una conexión viva con Dios. Debemos ser participantes de la naturaleza divina. Entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo y escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe. Satanás obra mediante sus instrumentos. Elige, y noten a quienes elige Satanás para darle sueños, visiones, milagros y todo eso. Noten por favor, porque segundo a segundo les voy dando información. Segundo a segundo, noten. Hablando de Satanás dice, elige a los que no han estado bebiendo en las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y original, y que siempre están listos a beber en cualquier fuente que les ofrezca. Se oirán voces que digan, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. Pero no debemos creerlas. Pero no debemos creerlas. Pero no debemos creerlas. Tenemos evidencias innegables de la voz del pastor verdadero, y él nos está llamando para que le sigamos. Nos dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Conduce a sus ovejas por la senda de la obediencia humilde a la ley de Dios. ¿Cómo, hermanos? Conduce a las ovejas por la senda de la obediencia humilde a la ley de Dios, pero nunca las insta a transgredirla. Qué sugestivo el texto, ¿no? Parece que estos tipos instan a transgredirla. Y si te suena muy familiar, es todo pura coincidencia. Dice así, hermanos, la voz de un extraño es la voz del que no respeta ni obedece la ley de Dios santa, justa y buena. Muchos tienen gran pretensión de santidad y se jactan de las maravillas que realizan sanando a los enfermos, pero al mismo tiempo no toman en consideración esa gran norma de justicia. Pero mediante el poder de quién se realizan esas curaciones? Pero mediante el poder de quién se realizan esas curaciones? Pero mediante el poder de quién se realizan esas curaciones? Página 58, hermanos. Página 58. ¿Están los ojos de unos y otros abiertos a su transgresión de la ley? ¿Y asumen la posición de hijos humildes, obedientes y listos a obedecer todos los requerimientos de Dios? Juan dice acerca de los hijos profesos de Dios, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en el mundo. No existe otra norma para probar el carácter. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora bien, ¿se decidirá este caso de acuerdo con la palabra de Dios?
o se dará crédito a pretensiones humanas? Repito, ahora bien, se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios o se dará crédito a las pretensiones humanas. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Ven cómo estamos terminando esta hora de estudio, hermanos? Viendo que el poder que les da es del diablo. Así termina esta hora de estudio, hermanos. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es un transgresor de la ley moral. Utiliza toda invención posible para enceguecer a los hombres en cuanto a su verdadero carácter. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Y está hablando de Segunda de Tesalonicenses 2. Y bueno, por supuesto, de Marcos 24, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, etc. Hermanos, debemos precavernos contra la pretendida santidad que permite la transgresión de la ley de Dios. Los que pisoteen esa ley no pueden estar santificados, ni los que se juzgan mediante una norma de su propia invención. The Review and Herald del 17 de noviembre de 1885. Entonces, estamos leyendo páginas 58 y 59. Páginas 58 y 59. Y yo creo que en esta hora ya te he dado suficiente Biblia y suficiente espíritu de profecía para que tú no seas engañado y veas cómo sutilmente están en contra de la sana doctrina y en contra de la ley de Dios y encima desobedeciendo la sagrada ley de Dios, ¿sí? Bien, subtítulo, página 58. Abarcarán todo el mundo, ¿sí? Abarcarán todo el mundo. Estamos entrando directamente en el tiempo cuando Satanás ha de trabajar con toda clase de influencias subyugadoras. Y los que ahora se dejen entrampar por ellas o les presten la menor atención, se expondrán a ser arrastrados inmediatamente a desempeñar una parte con el diablo. Los ángeles malignos están trabajando todo el tiempo, ¿sí?, sobre los corazones de los seres humanos. Satanás está trabajando con todos aquellos que no están bajo el dominio del Espíritu de Dios. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres.
realizará milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo, no tan solamente Occidente, como dicen algunos, sino que abarcará todo el mundo. Ahora tan solo está comenzando. Ahora tan solo está comenzando. Quiero deciros otra cosa. Los vasos de la ira de Dios están llenos y ya caen las primeras gotas que se desbordan. Y ya caen las primeras gotas que se desbordan. Y ya caen las primeras gotas que se desbordan. ¿Por qué no lo advertimos? Se debe a que la luz de la verdad no hace efecto en el corazón. El Espíritu de Dios está siendo retirado del mundo. Oís hablar de calamidades que ocurren en la tierra y en el mar, y éstas aumentan constantemente. ¿Qué ocurre? El Espíritu de Dios está siendo retirado de aquellos que tienen en sus manos las vidas humanas, y Satanás se apresura a controlarlos, porque ellos se entregan a su dominio. Los que profesan ser hijos de Dios no se colocan bajo la dirección de los que profesan ser hijos de Dios, ¿sí? A ver, aquí, perdón porque la tengo subrayada la cita, ¿sí? Bien. Los que profesan, o sea, no los que practican, eso era lo que no entendía. Los que profesan, pero no practican, o sea, los que profesan ser hijos de Dios, no se colocan bajo la dirección de los ángeles celestiales, y como Satanás es un destructor, obra mediante esos hombres y ellos cometen errores. Con frecuencia se embriagan y debido a la intemperancia muchas veces traen sobre nosotros estas terribles calamidades. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Leo, hermanos, la página 61 de Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, página 61. Para aquellos hermanos que después de hablarle tanto, y uno les habla y les manda a decir, y les predica con cariño, y ellos están escuchando el tema, y se cansan porque el tema es largo, y etcétera, etcétera, pero uno les lee igual. Bueno, subtítulo, página 61. Página 61. ¿Cómo trabajan Satanás y sus agentes? Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. ¿Cómo? No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas,
los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. ¿Cómo dice? Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. ¿Sí? No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente, pondrán a prueba a los adventistas. Y ahora noten lo que yo les comento que pasa acá en Tucumán y cómo esta cita se cumple. Repito, esta cita se cumple. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado una unidad con Cristo. Y bueno, y ahora le leo una parte de la página 61 y 62, que por supuesto, hermanos, es lógico que no les gusta a los milagreros, ¿sí? No les gusta a los milagreros. Pero por supuesto, yo no puedo leer todo el capítulo y todo el libro. Le estoy sacando las principales citas para que ustedes profundicen y busquen el contexto. Dice así: Elena G. de White no realiza milagros. Porque algunos decían, no la aceptamos porque si fuera una verdadera profeta, ella realizaría milagros. Y dice, algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado porque, según dicen, la señora E.G. de White no realiza milagros. Pero aquellos que esperan que ocurran milagros como una señal de dirección divina están en grave peligro de ser engañados. En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros. Y que aparentemente realizarán milagros.
aún hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, mediante milagros mentirosos, Satanás engañará, si es posible, hasta los mismos escogidos. Multitudes me han escuchado hablar y han leído mis escritos, pero nadie me ha oído decir que realizo milagros. Algunas veces me han invitado a orar por los enfermos y se ha cumplido la palabra de Dios, o sea, la de Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Cristo es el gran realizador de milagros. A Él sea tributada toda la gloria. Carta 410 de 1907. Y ahora viene un subtítulo que no les gusta para nada, hermanos, a los falsos milagreros. Y dice así: ¿por qué los milagros son menos importantes hoy? Repito el título. Y no vayan a decir que no escuchan mis clases porque son largas, porque ya más no la puedo sintetizar, ¿sí? Ya te la sinteticé un montón para que la puedas escuchar y tomar nota. Dice el subtítulo en la página 62. ¿Por qué los milagros son menos importantes hoy? La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho, hay un pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Por esta razón, el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Deben establecerse sanatorios y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica misionera genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Esta es la provisión que el Señor ha hecho, por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse para favorecer a muchas almas. Carta 53 del año 1904. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión hemos llegado en este estudio? Hemos llegado a la conclusión de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3 y 6. Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Versículo 1 al 3 y 6, y dice lo siguiente, presten atención. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o sea, el que tenía la potencia del Espíritu Santo, la iglesia de Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se acuerdan cuando yo enseñaba en las clases pasadas que había que probar a los falsos profetas para ver si hablaban palabra trigo o hablaban palabra paja? Bueno, aquí también dice que hay que probarlos a los apóstoles. ¿Sí? Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si vamos a la comparación de textos, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, un mentiroso es aquel que no guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Versículo 6. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, cristianos místicos, gnósticos, metafísicos, herméticos, ocultistas, clandestinos, espiritualistas, espiritualoides, extraños, sobrenaturales, ¿sí?, de corte espiritista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta clase bíblica, que es la clase número 58 plus, según el espíritu de profecía que hemos leído tanto, ¿sí?, en Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 5, te dejo en claro que va a haber una terrible manifestación de todo tipo de milagros, incluso dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hay gente que ni siquiera sabe eso, hermanos. Y qué triste, ni siquiera quiere aprender. Pero los que quieren aprender toman nota, disciernen, anotan lo que entienden, lo que disciernen, lo que piensan, y se salvan, porque aceptan el amor de la verdad en sus corazones. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si para terminar, sí, para terminar esta clase bíblica, que es la 58 plus, qué les parece si para terminar hacemos una oración para compartirla con los hermanos que nos están siguiendo? Y de paso les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden con un like, que activen las campanitas de notificación y que compartan este tema con las personas que crean que puedan realmente necesitar aprender estos temas bíblicos. Miren, a mí me da una cierta tristeza, ¿no? Porque les comento algo antes de hacer la oración. Por ahí yo veo predicadores, ¿no? De esos predicadores así, de corte independiente, de corte disidente, de corte, de ese corte sensacionalista, como que ellos son los únicos que predican la verdad presente y el mensaje del tercer ángel. Y veo que tienen miles y miles y miles de visitas. Y me duele eso a mi hermano. ¿Saben por qué? Porque no dicen nada nuevo y no enseñan nada nuevo.
Y yo que les estoy mostrando cosas que nunca les han mostrado, ni les van a mostrar porque no les conviene a ellos, porque ahí también ellos quedan encuadrados, porque tienen grupos paralelos, porque hay malversación de diezmos, ofrendas y donaciones, porque ponen fechas y no se cumplen, anuncian eventos proféticos y no se cumplen, hacen explicaciones que no son bíblicas, ¿sí? Y a ellos los ven con miles y miles y miles de visitas. Y a los que predican la verdad con doctrina bíblica sistemática, para que realmente aprendan a hacer estudios bíblicos teológicos, apologéticos, con doctrina bíblica sistemática, tienen pocas visitas. Pero acuérdense, va a llegar el día en que van a querer ver todos los temas que los estudiosos de verdad hemos dado y van a querer poner muchos likes, muchas vistas y ya no va a haber tiempo. Y te voy a contar 2 testimonios muy tristes de esos que tú sigues. Primer testimonio. Hay un testimonio de un predicador muy conocido, ¿no? Muy conocido, que cometió el error de meterse conmigo y mi equipo, mi grupo y mis amigos. Y resulta que mis amigos también eran amigos de él, porque ustedes saben que a veces en la iglesia adventista se da eso de que a veces es muy promiscua la cosa y todos son amigos de todos. Repito, son todos amigos de todos. Y este predicador, que le encanta dar conferencias de PowerPoint, ¿sí?, atacando a la iglesia, haciéndose el super predicador de la verdad presente, no predicando con Biblia, solamente predicando con noticias periodísticas. Resulta que se hizo amigo de una amiga mía. Y resulta que en privado le comenzó a hablar. Le comenzó a entrar en tema. Y finalmente él la invitó a solas a que se encuentren juntos en un gimnasio que él tenía, o que tenía. Cuando pasó eso, lo primero que hicimos es ponernos tristes. Segundo, nos matamos de risa porque él era el superentendido en todo lo que está pasando en el mundo y en alertar al mundo de lo que viene. Y de ahí ya vino en picada cuando cometió el error, y no sabía que esa persona, esa hermana, pertenecía a nuestro grupo. Y ahí le vimos que todas las intenciones que tenía eran malas. Les cuento otro testimonio. Un predicador muy escuchado por ustedes también, ¿sí?, de habla hispana. Resulta que se hace amigo de una amiga mía y le empieza a hablar, y le empieza a tocar temas, ¿sí? Y resulta que finalmente salieron varias mujeres a atacarla a una de mis amigas, diciéndole como que no se le acerque a él, porque si acaso ella no sabía que él hace lo mismo con todas, y que él les manda fotos de él a todas. Pero si ustedes lo ven, ¿sí?, si ustedes lo ven, parece el gran predicador que se las sabe todas.
¿Se entiende o no se entiende? Ahí te conté, por ejemplo, 2 ejemplos, y a ese también lo siguen acá en Tucumán, y lo siguen en varios lados. Y lo que él no sabe es que esa chica era de mi equipo, de mi grupo y de mis amigos. ¿Sí? Y un montón de mujeres salieron a decir que lo mismo hacía con todas, y que él pedía fotos de ellas y él mandaba fotos de él a ellas. Y ese tiene 10 millones de visitas. Entonces yo me pregunto, ¿quién está mal? ¿El predicador o el pueblo? Bueno, el profeta Isaías y el profeta Jeremías lo explican. Yo estoy enojado con mi pueblo que escucha la mentira. Entonces, parece que hay que ser un predicador ridículo, y lo digo en serio, ¿no? Parece que hay que ser un predicador payaso, no estudiar nada, hacer copy-paste, hacer copycat, hacer todo tipo de copy y repetir lo que ya está escrito para que parezca un título psicodélico, y le meten títulos psicodélicos, ¿no? Pero nada que fuera que el título psicodélico explique alguna doctrina poderosa. No. Repiten siempre lo mismo. Ayer estuve viendo el tema de otro predicador más, que habla de justificación por la fe, parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Saben qué? Me durmió. Porque no dijo nada. Dijo todo lo que nosotros ya sabemos y que se nos enseñó cuando entramos por primera vez a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué a veces la Iglesia Adventista del Séptimo Día se enoja con esa gente? Porque se hacen los poderosos, se hacen los elegidos, y resulta que no terminan descubriendo nada nuevo, sino solamente publicando lo que otros han descubierto, pero que uno no sabía, y como este es pícaro, lo descubrió y ahora lo saca a la luz como si fuera de él o como si fuera del que lo descubrió, pero queda como que lo sacó él. Y esos tienen vistas. Y justo ese predicador también cree en la teología de la última generación, aunque él dice que no. Cree en el perfeccionismo, aunque él dice que no. Interpreta mal la naturaleza humana de Cristo, aunque él dice que no. Obviando textos claros de la Biblia y del espíritu de profecía, o viendo enseñanzas clásicas que yo he escuchado de eminencias adventistas que hablan sobre cristología. En fin, compartan, hermanos, compartan, porque es fácil hacerse famoso haciendo copy-paste y copycat de lo que otros han estudiado. Y ese es el problema que te salta la ficha. Cuando tú comienzas a estudiar en viejo, te empieza a saltar la ficha y comienza a saltar que en realidad no estudias, solamente repites lo que ya está escrito o predicas estudios de otros, pero tú con Biblia no puedes demostrar nada. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque causa mucho dolor que todos los que vemos, ¿sí? Es decir, todos somos pecadores, ¿se entiende eso? ¿Sí? Todos a veces caemos en pecado, pero no todos vivimos en pecado y no todos nos hacemos los showman, ¿se entiende eso? Yo me pregunto, ¿cuándo van a predicar algo que no sepamos? O sea, todo lo que predican
ya está en los libros del Espíritu de Profecía. O sea, es una copia barata de lo que ya está escrito de primera mano y de primera calidad en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Entonces yo me quedé callado con todo lo que sé, hermanos, y yo le pido a Dios que nos dé fuerza para seguir adelante. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te pedimos por favor, Señor, que nos libres de todos los falsos maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias, y que realmente, Padre, tú, Señor, nos ayudes a poder seguir adelante, a poder ayudar a las personas que quieren realmente aprender tu sagrada palabra, que quieren saber por qué la Biblia dice lo que dice, y que puedan entender la dinámica de las acciones de las personas implicadas en las profecías. Querido Padre que estás en el cielo, por favor bendícenos, ayúdanos a seguir adelante, y te pido por favor que perdones nuestros pecados, que perdones los pecados de los hermanos, y como todos somos de carne, como todos somos débiles, todos necesitamos de la gracia de Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, y te pedimos por favor, Señor, que nos des esa perseverancia para poder continuar en la fe. Todo esto te lo agradecemos y te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.